Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a este webinar que tiene como tema el poder de las fake news en tiempos electorales. Este es el primer de 8 webinars que organiza la Fundación para el Periodismo como parte del proyecto Derecho a la Información y a la Comunicación, que cuenta con el apoyo del gobierno de Alemania. Como les decía, este es el primero de un ciclo de 8 espacios de debate sobre los temas y sobre los problemas y desafíos que enfrenta el periodismo actualmente. Hemos decidido empezar por un tema que se ha convertido en agenda prioritaria, que es el papel que juegan las noticias falsas y la desinformación en tiempos de campaña electoral. En Bolivia llevamos más de 6 años en diferentes campañas y elecciones. Hemos visto cómo las redes sociales y los contenidos creados para crear diferentes corrientes de opinión favorables a uno y otro interés político se han vuelto parte de la lucha política. Pero por supuesto esto sucede en todo el mundo. En esta ocasión hemos reunido a periodistas destacados de 3 países que han enfrentado y están enfrentando campañas electorales en este momento. Compartiremos con ellos las realidades de Ecuador, que este domingo tiene la segunda vuelta de las elecciones generales, Perú, que este domingo también va a las urnas para elegir a su presidente, y Bolivia, que este domingo tiene la segunda vuelta en 4 regiones para elegir a gobernador, pero que también recientemente ha estado en elecciones subnacionales y en octubre una elección general. Así que damos la bienvenida a nuestros invitados. Para presentarlos voy a leer un resumen de sus historias de vida. Tenemos con nosotros a Erika Astudillo. Erika es periodista multimedios con maestría en Journalism, Media and Globalization, con un enfoque en economía y finanzas. Durante sus 8 años de experiencia, Erika se ha desempeñado como reportera y editora en medios escritos de Ecuador, tales como El Comercio, El Telégrafo y medios televisivos como Ecuavisa y otros medios radiales. Actualmente Erika es editora de Ecuador Chequea y Ecuador Verifica. Tenemos también con nosotros a David Hidalgo. David es director periodístico de Ojo Público, un medio que es referencia en periodismo de investigación en la región. David es autor de libros de no ficción como Sombras de un rescate, sobre la última acción armada del grupo terrorista MDTA, y La Biblioteca Fantasma, sobre el mayor caso de saqueo cultural en la historia de América Latina. David ha recibido varios reconocimientos nacionales e internacionales, como el Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación, el Premio a la Excelencia Periodística de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, y el Premio de Derechos Humanos y Periodismo, entre otros. Actualmente, David coordina el proyecto Amayuya, una red de 35 medios que difunden contenido de verificación en el contexto de las elecciones presidenciales de Perú. Y finalmente tenemos a María Silvia Trigo, que es de Bolivia, periodista encargada de contenidos de Bolivia Verifica. María Silvia es periodista con formación en investigación, ha trabajado en el área digital del deber durante 5 años, actualmente es stringer del New York Times y es editora en jefe del proyecto Bolivia Verifica. Empezamos entonces con las presentaciones de cada uno de ellos y posteriormente daremos espacio a sus preguntas y consultas. Empezamos entonces con Erika, por favor. Bienvenida, Erika. Muchas gracias, Isabel, y bienvenidos a todos a quienes nos acompañan en este seminario. Muchas gracias por la presentación. Voy a compartir mi pantalla. Creo que no la pueden ver por alguna razón. Mil disculpas. Perfecto. Bueno, como les decía, nuevamente gracias por la invitación. Bienvenidos a todos quienes nos acompañan en este seminario. Yo soy la editora de Ecuador Verifica y Ecuador Chequea. Para que nos conozcan un poquito, Ecuador Chequea es el primer medio ecuatoriano dedicado a la verificación del discurso público y contenido engañoso que circula en Internet. Nació en 2016 con el propósito de verificar la información en el marco de las elecciones de 2017 y se ha mantenido como tal hasta el momento. Ahorita estamos más centrados en todas las verificaciones en torno al COVID-19. Ahora Ecuador Chequea desde el 2020 encabeza la coalición Ecuador Verifica. Es una coalición que agrupa a 30 organizaciones entre medios de comunicación, universidades y organizaciones de la sociedad civil que aportan de alguna manera a nuestro trabajo de verificación y estamos enfocados en combatir la desinformación netamente electoral. Nuestro trabajo empezó en octubre del 2020, como les decía, ya para analizar el ambiente previo a la campaña electoral, que oficialmente empezó en diciembre, y pues continuará hasta la posesión del nuevo presidente del Ecuador en mayo.
como dijo Isabel, tenemos las elecciones ya de segunda vuelta este 11 de abril. Entonces, en todo este tiempo, hasta este 31 de marzo, hemos chequeado 258 frases. Eso nos referimos al discurso público de todos los candidatos. En primera vuelta tuvimos 16 binomios presidenciales, entonces los monitoreamos a todos en sus intervenciones en medios de comunicación, en entrevistas radiales, en sus eventos de campaña que eran virtuales. Y también lo más importante de la verificación fue durante los debates presidenciales que hubo tanto en la primera y como segunda vuelta. Y también verificamos todo el contenido que se viraliza en las redes sociales, principalmente en Facebook y en Twitter. Para contarles un poco de Ecuador Verifica, quiero empezar con la metodología que nosotros utilizamos. Tenemos 4 categorías. La categoría de falso es obviamente cuando el contenido que circula en las redes sociales o la frase del candidato son totalmente alejadas de la realidad o se han hecho montajes, como el ejemplo que vemos en pantalla. Este era un supuesto comunicado de la Universidad de Michigan, de la que fue estudiante uno de los candidatos. Entonces, se había hecho un montaje y era falso el contenido, ¿no? Entonces, ahí es cuando tenemos netamente, categorizamos falso. Tenemos una segunda categoría que la denominamos sí, pero. Es cuando el contenido es impreciso o falta contexto. Es decir, que hay cierto grado hay ciertos datos reales, pero falta una explicación adicional para que el lector, la audiencia, entienda bien cómo se construye ese dato. En este caso del ejemplo que muestro en la pantalla, es justamente un pronunciamiento del candidato Arauz que habla del porcentaje que se cobran, ¿no?, en las tarjetas de crédito, que es del 4%, y él dice que no hay ninguna regulación. Entonces, el 4% en este caso no es preciso y ahí hay una regulación. Entonces, por eso le pusimos el sí, pero. Tenemos la categoría de cierto también. Como saben, en redes sociales circula de todo y cuando es algo cierto también lo decimos porque hay dudas en la ciudadanía de todo sentido. Entonces, cuando todo obviamente hay la evidencia, hay los actores que confirman la información, pues lo ponemos cierto. Y tenemos una cuarta categoría que la denominamos inverificable. Aquí esta categoría es cuando agotamos todas las fuentes de información y no encontramos el dato de dónde salió la información que estamos verificando, o hay una contraposición entre las posturas. En este caso, lo que más nos hemos encontrado y hemos tenido que dar esta calificación es, por ejemplo, la desinformación en torno a la vacunación. Porque hay desinformación que dicen que los candidatos o sus equipos o sus familiares se han vacunado. Eso lo difunden, ¿no?, ciertas cuentas. Pero el preguntarle obviamente directamente al candidato o al involucrado, ellos lo niegan. Pero al mismo tiempo la información del Ministerio de Salud Pública, y creo que esto pasa en varios países, no es pública para todos. Entonces nosotros no podemos afirmar o negar si es que en este caso el candidato o no se vacunó o no. Entonces ahí tenemos la categoría inverificable, que es la menos utilizada, pero hay. Entonces, en todo este tiempo, en temas de discurso público, es decir, las frases que han dicho los candidatos, hemos hecho 116 chequeos. La mayoría nos han resultado que son sí, pero. Es decir, como les decía antes, imprecisos, que faltan contexto. Hay candidatos que dicen que, no sé, si estuvieron en el anterior gobierno, por ejemplo, que en este gobierno crecieron mucho más que otros países. Pero ¿cuánto es mucho más? Puede ser un punto, medio punto, etcétera. Entonces, ahí les categorizamos como sí, pero. Un 32% de las afirmaciones han sido falsas. Nuevamente, un 26% más bien han sido ciertas y un 3% han sido verificaciones que les comentaba antes que no hemos podido dar con la fuente o no nos han contestado los candidatos, etcétera. Y en lo que se refiere a desinformación y a todo el contenido que circula en las redes sociales, ahí sí vemos que la mayoría de contenidos han sido falsos. Tenemos un 58% de los 142 que hemos chequeado. Le sigue la categoría de sí, pero, es decir, que son contenidos imprecisos, les falta algo, que justamente son utilizados para manipular la opinión pública. Tenemos un 23%, luego los ciertos, que son un 14%, y nuevamente un 5% de inverificables.
Entonces, también en este tiempo yo he determinado 5 temas en los que ha girado en torno a la desinformación que se destacan. Primero son los grupos de apoyo y las alianzas políticas de los candidatos. Esto es más en la segunda vuelta. Como les comentaba, en las elecciones tuvimos 16 candidatos, ahora tenemos 2, pero ha surgido mucha desinformación sobre quién apoya a quién. Y también nos ha pasado que un candidato se pronuncia a favor o en contra de un candidato de los que están en segunda vuelta, pero después del partido político lo rechaza. Entonces, eso crea mucha desinformación. Entonces, hemos tenido una gran afluencia de este tipo de contenidos. También, como les decía antes, sobre los candidatos o sus equipos que han sido vacunados o no. Hemos determinado igual montajes que se les ve a los candidatos poniéndose la vacuna, pero son montajes en realidad. También hay mucha desinformación sobre los antecedentes políticos y familiares de los candidatos. En el caso de un candidato, él es afín al gobierno anterior de Rafael Correa, entonces la desinformación es frente a lo que se hizo o no en ese gobierno. En el caso de Guillermo Lasso, que es del opositor, en cambio, a él se lo relaciona mucho con el feriado bancario, con la crisis del 99 que vivimos en Ecuador, y últimamente también ha sido sobre si va a favorecer a empresas o no, si es que se están utilizando fondos de la banca a la que él representó en su momento. Entonces hay mucha desinformación en este sentido. También ahorita estamos detectando contenidos manipulados sobre los planes de gobierno, es decir, se viralizan contenidos de capturas de pantalla de los planes de gobierno, pero en realidad no corresponden a eso, pero confunden a la población. Y en general del proceso electoral. Sobre todo en la primera vuelta porque hubo varias irregularidades en el proceso como tal. Por ejemplo, se imprimieron papeletas con error, había candidatos que no estaban seguros si estaban acreditados o no, etcétera. Entonces hubo mucha desinformación. Ahora, en esta segunda vuelta, yo veo menos, pero quizás estimo que antes del domingo va a surgir ya sobre los protocolos de bioseguridad, etcétera. Y bueno, para ir cerrando, yo tenía algunas reflexiones a lo que nos enfrentamos, o sea, es para reflexionar sobre la importancia del trabajo de verificación, pero también las dificultades que tenemos, y eso también tiene que ver con el acceso a información. Entonces, quizás algunos han visto este estudio, pero la revista Science, en una reciente investigación, reveló que una información falsa recibe 70% más retweets que una veraz. Entonces, por eso es tan difícil combatir la desinformación, porque la gente comparte entre sus seguidores, entre sus familias, en grupos de WhatsApp, en tantos canales que hay, y se viraliza mucho más que una información verificada de los medios de comunicación o de fact-checkers como nosotros. Y justamente, ¿por qué triunfan estas mentiras? Justamente es porque provocan caos, provocan temor, indignación, es justo lo que la persona quizás quiere escuchar en ese momento. Y también en Facebook, por ejemplo, se ha detectado que las mentiras se viralizan entre 6 y 8 veces más rápido que las noticias verificadas. Entonces, por eso es tan importante el trabajo, pero también muy duro a la vez, ¿no? Es por eso que nosotros como Ecuador Verifica también apostamos mucho a la alfabetización digital, tanto de periodistas como de ciudadanos en general, ¿no? Para que sepan ellos cómo identificar una noticia falsa. Y también otra dificultad que hemos encontrado en nuestro trabajo es la falta de acceso a la información por parte de las fuentes oficiales y también de las implicadas. Por ejemplo, aquí en Ecuador a veces las instituciones públicas se demoran mucho en contestarnos mientras queremos para proveer un contenido verificado. Mientras tanto, el contenido falso ya se viraliza, ya circula más rápido, entonces por eso es la importancia de que haya una ley. Aquí en el país tenemos una ley de comunicación que obliga que a las entidades que tienen un plazo hasta de 2 semanas para contestar a los medios. Pero con la velocidad que se viraliza esta información y a veces no contestan, este tiempo es demasiado extenso, ¿no? Y de ahí algunas reflexiones que yo tenía sobre el proceso, sobre la desinformación en estos tiempos electorales, es justamente eso, que la desinformación ahonda la falta de credibilidad que ya las instituciones de aquí en el país tienen. También se desvía el debate del ámbito de las propuestas electorales, es decir, aquí en el país ahorita no se está debatiendo
en verdad el plan de gobierno de cada candidato, si es que un candidato propone tal cosa u otra para el beneficio del país, sino son justo, el debate está en torno al, a qué dijo tal candidato, a quién se opone a tal candidato, entonces se ha desviado un poco. Y esto a su vez profundiza la polarización que hay en el país. Si no es con el uno, si estás con el uno, no estás con el otro, entonces a veces es muy difícil la conversación. Y de lo que yo he visto ya de mi experiencia personal, también se genera ya cierto desinterés por la política, la gente está saturada con desinformación, entonces no sabe qué creer. Y eso yo creo que afecta mucho a la democracia y a que a que los ciudadanos podamos dar un voto en verdad consciente e informado. Entonces, eso es lo que yo les puedo comentar por el momento. Luego podemos discutir si tienen más preguntas. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Erika. Muy interesante los datos que compartes. La verdad que muy parecido a lo que pasa en Bolivia también. Y ahora vamos a darle paso a David. Por favor, David, bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto compartir esas experiencias sobre esta práctica que ha cobrado en los últimos años mucha relevancia y en particular en contextos electorales como los que estamos viviendo. Voy a compartir mi pantalla en este momento. Lo que quiero presentarles es la experiencia de Perú, básicamente, y cómo Ojo Público ha logrado coordinar una red importante de medios que están impulsando y difundiendo, trabajando contenido de verificación en el contexto de las elecciones presidenciales y para el Congreso, que se va a realizar justamente este domingo, la primera vuelta, lo que se asume que será la primera vuelta, porque hay poca probabilidad de que uno de los candidatos gane las elecciones en primera vuelta, ¿no? Lo que ven ahí es el logo de Amayuya, que es esta red de medios que estamos coordinando desde Ojo Público, y bueno, lo que quiere decir es que es una elección para a mucha gente le llamará la atención, aunque veo que en Ecuador también hay gran profusión de candidatos. En Perú son 18. Y bueno, quisiera empezar por explicarles el contexto en el que estamos viviendo en Perú y el desafío que representa esto para los verificadores, ¿no? Estamos viviendo un contexto de profunda desinformación, ¿no? Y estamos hablando a dos niveles. Estamos hablando de una situación excepcional en el mundo, que es la pandemia, y todo el contexto de desinformación que ha generado también y que se ha denominado infodemia a nivel global. Y eso confluye con la situación de los últimos 3 meses que ha sido la campaña electoral en un contexto en Perú de mucha inestabilidad política. Como si alguno de ustedes ha seguido algo la experiencia peruana, hemos tenido varios presidentes en muy corto tiempo, producto de las caídas de uno y otro presidente, y entonces en ese contexto la polarización y la mezcla de desinformación ha sido fundamental, ¿no? Aquí pueden ver algunos de los candidatos y algunos de los chequeos que ha realizado Mayuya. Algunos son bueno, desde un ex militar que está actualmente afrontando un juicio por asesinato, hasta un alcalde que renunció, es un exfutbolista que fue alcalde y renunció para ser presidente a los 30 y tantos años, hasta un experto consejero de finanzas y la hija de un ex dictador. En fin, hay una gran variedad de candidatos, pero por supuesto las tendencias políticas son marcadas, como en todos nuestros países, por la inclinación hacia la derecha o hacia la izquierda. Bueno, en esta pequeña lámina encontraremos desde versiones que se han soltado sobre la política, pero también sobre la pandemia, ¿no? La pandemia ha sido un tema central en este contexto electoral. Digo, en las últimas 3 semanas porque en medio de esta confusión y avalancha política e inestabilidad, se convocó a un nuevo proceso electoral que nos lleve a elegir al presidente del bicentenario, ¿no? El Perú en este año cumple 200 años de independencia y es un contexto también histórico especial. Y bueno, en medio de ese contexto, pues surge esta polarización avivada por algunos candidatos muy extremos. Aquí en la pantalla hay un candidato que estoy señalando que ha apelado mucho a un discurso confrontacional y lleno de desinformación en varios casos,
y no se ha salvado a los otros, ¿no? En este contexto también, como mencionaba mi compañera de Ecuador, pues también hemos hecho verificaciones en vivo y hemos señalado cuando cabía decir que algunas afirmaciones eran verdaderas, sobre todo en temas relacionados a la seguridad o a la inversión, porque son los temas que mueven al electorado, ¿no? Si un candidato de izquierda puede generar la crisis total de la economía, también es un tema de impacto para la gente, también si se va a incrementar la inseguridad, en fin, ¿no? Bueno, en este contexto, yo quiero explicarles qué estamos enfrentando en el Perú, y esto lo voy a hacer rápidamente, ¿no? En el Perú, el contexto de la desinformación está lo podemos dividir en tres categorías, digamos. Los personajes públicos que están difundiendo esa información, que obviamente son los propios candidatos, pero también algunos funcionarios públicos, algunos personajes que son, digamos, que abogan y hacen campaña por grupos de interés, y algunos falsos expertos. En Perú se ha dado el caso de que muchos medios difundieron información brindada por un supuesto científico peruano que estaba participando en la creación de la vacuna en China, y resultó que era un actor que no tenía nada que ver con la ciencia y que se burló de todo el mundo, ¿no? Pero eso es parte del fenómeno de la desinformación, porque ni siquiera se contrastó su biografía. Entonces, este es un ámbito solamente de la desinformación. El otro ámbito son los operadores mediáticos. En Perú es la primera vez, o por lo menos se nota especialmente, que hay operadores mediáticos que están difundiendo de manera sistemática desinformación, desde algunos de presentadores de televisión que presentan informes que son parciales y que terminan distorsionando y generando crisis, miedo. Eso ha pasado en el Perú en los últimos meses. También columnistas que disfrazan en sus columnas de opinión filtran alguna versión que termina siendo parte del ecosistema de la desinformación. Algunos medios que tienen varios programas que van emitiendo estos contenidos falsos sobre las vacunas, sobre el gobierno, sobre la compra o venta de las vacunas, sobre las manifestaciones políticas, en fin. Y otros personajes que denomino aquí influencers, que son personas conocidas que tienen un espacio y repercusión, digan lo que digan, ¿no? Y el tercer ámbito de esta desinformación son las cuadrillas digitales, que son grupos organizados que van difundiendo ataques específicos a determinados candidatos, vinculándolos con el terrorismo, si son de izquierda, o con otras prácticas cuestionables, supuestamente. También están los propios partidarios de los grupos políticos que van haciendo campaña, insertando mentiras, generando miedo. Esto seguramente pasa en todos nuestros países, pero digamos, yo lo que estoy haciendo es una descripción de lo que vemos. Y bueno, también si ya hablamos hace un rato de los líderes que defienden una causa, también están los partidarios, la gente que cree en estas causas, por ejemplo, los grupos conservadores que se oponen al enfoque de género en la educación, al aumento de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Entonces, estos grupos que hacen campaña, sobre todo de grupos conservadores y relacionados a algunas iglesias, también son parte del ecosistema de la desinformación. Bueno, ¿cómo los enfrentamos? Con un esfuerzo colaborativo de más de 30 medios, como está dicho, y bueno, Amayuya es una alianza que fue impulsada inicialmente, bueno, y cuenta con el impulso del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y es una mesa editorial coordinada por Ojo Público. Aquí hay algunos medios, la mayoría son medios independientes. Es un fenómeno interesante porque en un momento se extendió la invitación a los medios de la prensa tradicional, que son grandes corporaciones mediáticas, y no aceptaron participar. Entonces fue un esfuerzo independiente, que además todos estos medios tienen un gran impacto en el ecosistema informativo de Perú. Y también es importante decir que tenemos una red de 14 radios que en la zona andina y amazónica, que son territorios en algunos casos muy aislados en el país, van difundiendo desinformación en 2 idiomas originarios, en 8 regiones del país que pueden verlas en el mapa, ¿no? Pero que cubren una importante sección de la población que no tenía acceso a contenido de verificación, y eso es muy importante. Bueno, quisiera hablar también de algunos criterios que utilizamos en la verificación. Utilizamos el criterio de actualidad para que la frase mantenga la vigencia en la discusión pública. Pasar esos 7 días que nosotros calculamos es lo que mantiene la vigencia de una frase o de una versión, la idea es que logremos verificar eso dentro del plazo de 7 días para que tenga el mismo impacto de la desinformación. Es decir, que pueda contrarrestar con la misma fuerza la desinformación.
La relevancia está relacionada a si un tema es de interés público, es decir, si puede evitar un daño o generar un beneficio a la población. Y el impacto está relacionado a si lo que estamos hallando es realmente sorprendente, si puede generar, digamos, interés en las personas porque es un descubrimiento. Incluso si decimos que algo es verdadero, eso tiene que ser suficientemente importante para saber que es verdadero para que la gente pueda entenderlo. Las calificaciones, no voy a abundar en esto, pero nosotros dijimos que escogimos que fueran 4 para que sean más entendibles. Tengan en cuenta que el trabajo de verificación en el Perú se realiza, Ojo Público fue el primer medio de verificación y lo establecimos hace 5 años, esta unidad de verificación. Entonces, es importante ser claros con las calificaciones y consideramos que estas eran las más claras para la gente, que coinciden con varias de las que se han mencionado hace un momento. Bueno, el balance de este esfuerzo es que durante la campaña, estoy hablando campaña electoral de los últimos 3 meses, solo 3 meses, porque antes estábamos en otro contexto de crisis política. Hemos publicado 40 informes de verificación. Con estos informes, quiero decir, son realmente informes, son muy detallados, tienen muchas fuentes, 5 o 6 fuentes, citan documentos, expertos, son muy... Tengan en cuenta que Ojo Público es un medio de investigación periodística, entonces apuntamos a que nuestras verificaciones también tengan ese rigor. También, además, para hacer un poco más en detalle, se ha trabajado muchas verificaciones falsas en relación a la pandemia, también algunas engañosas, y apenas 4 verdaderas, y los candidatos que menciono aquí son algunos de los que han emitido mayor cantidad de desinformación. Y también decía, se han publicado 14 verificaciones engañosas o falsas relacionadas al COVID, dichas por candidatos presidenciales. Que es importante, además, decir que antes los electores o los ciudadanos no tenían la información acerca de quién está diciendo qué mentiras, ¿no? Simplemente lo que se veía era un cruce de ataques entre candidatos políticos, pero ahora podemos ver quién está diciendo qué y sobre qué está hablando y por qué es mentira lo que se está diciendo. Y bueno, simplemente para complementar esto que he hecho un panorama muy rápido, quiero hablarles de que me pidieron hablar un poco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Bueno, en Perú, estos son algunos de los informes que hemos publicado en Ojo Público en diferentes momentos de la historia, con base en pedidos de información o en acceso a la información pública que tiene que ver con el patrimonio de funcionarios, con bienes robados en el país, con las declaraciones juradas de candidatos o con el tráfico y la actividad del crimen organizado, en este caso tráfico de fauna. La ley dice que toda información del Estado se presume pública, salvo excepciones que tienen que ver con temas de seguridad, ¿no? Seguridad nacional. El Estado tiene la obligación de entregar esta información por el principio de publicidad. También hay que decir que los funcionarios están obligados y si incumplen, incurren en una falta grave que puede ser denunciada como un delito de abuso de autoridad. También, ¿qué información se puede pedir? Bueno, datos generales de una institución, comunicados, organigramas, procedimientos, de los presupuestos, en qué gastan, en bienes y servicios, actividades oficiales de los funcionarios específicamente. ¿Y qué plazo señala? Bueno, tenemos acá 7 días útiles para que la entidad responda. Si hay demora, puede tomar 5 días más. Y si no posee, tiene que obligatoriamente informar al funcionario, a la persona que ha solicitado y explicar por qué no la da. De pronto podemos entrar un poco más en detalle acerca de qué significa esto, pero bueno, ese era un panorama rápido que quería hacerles y muchas gracias y atento a sus preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, David. Sí, hay muchas preguntas, la verdad que yo creo que te vamos a poder hacer. Ahora le damos la bienvenida a María Silvia, la editora de Bolivia Verifica. María Silvia, bienvenida. Buenas noches. Hola Isabel, un gusto saludarte, también a David, a Erika y a la gente que nos acompaña. Yo voy a hablar sobre la desinformación en el proceso electoral de Bolivia de octubre del año pasado. Voy a compartir con ustedes una presentación que tengo. A ver si la ven. Sí, la vemos, María Silvia. Ya. Un segundo, por favor. Bueno,
Ahí va. La desinformación en el proceso electoral de 2020. Bueno, como se ha mencionado antes y como muchos de los que estamos aquí sabemos, los momentos de elecciones son momentos de altísima intensidad política, ¿no? De hecho, es previsible que en estos tiempos de elecciones circule mucha más información, guerra sucia que existió hace mucho tiempo, campañas de propaganda y demás. Sin embargo, hubieron 3 elementos en las elecciones del año pasado que hicieron que el escenario sea más propenso a la difusión de contenidos falsos en Bolivia. Esos 3 elementos, no puedo bajar la cámara, ahí está. Esos 3 elementos son, bueno, primero, la polarización social que había y que sigue habiendo en el país, ¿no? En una sociedad tan polarizada políticamente como es la boliviana, la difusión de bulos es mucho más factible entre los grupos radicalizados y radicaliza aún más sus posiciones. Y esto evita también que las tribus, digamos, dialoguen entre sí. Eso fue un elemento, pienso que fue clave para una mayor difusión de contenidos falsos durante las elecciones. Un segundo elemento que llamó la atención es la crisis política de 2019. Llegamos a las elecciones de 2020 con una credibilidad muy desgastada en el sistema electoral, en el sistema político en general, y eso hizo que los contenidos falsos proliferen y tengan mayor asidero en la susceptibilidad que había y en las dudas razonables que tenía una buena parte de la población. Y un tercer elemento que no es menor es el tema del tiempo, ¿no? Las elecciones estaban previstas a durar 3 meses y por razones sanitarias se ampliaron hasta 9, me parece, hubo 2 ampliaciones de la fecha de la votación y eso permitió que algunas narrativas y algunos relatos tengan más tiempo para instalarse y calar más hondo en la población. No sé si se cambia la pantalla, creo que no está cambiando, ¿no? No, sigue. Ahí va. Ahora sí. Bueno, rápidamente les voy a mostrar algunos datos porque me gustaría más centrarme hacia el final de la presentación. He tomado como referencia 3 meses antes del día de la votación y 1 mes después, porque como verán más adelante, hubo mucha desinformación electoral después de las elecciones. Entonces, en este periodo entre el 18 de julio y el 18 de noviembre, publicamos 317 verificaciones que no incluye el discurso público sobre temas electorales. De estas 317, casi 9 de cada 10 resultaron falsas o engañosas, que son las 3 categorías que manejamos en Bolivia Verifica. Falso 62%, engañoso 27% y verdadero 10%. En las tendencias identificadas en nuestra muestra, lo que hemos encontrado con mayor frecuencia son declaraciones falsas, es decir, supuestas declaraciones que habían dado actores políticos o candidatos que se publicaban usualmente alterando la línea gráfica de medios de comunicación o de redes sociales para hacer parecer un tuit o una declaración en Facebook de algún candidato. También hubo mucha desinformación en base a temas que estaban fuera de contexto, es decir, declaraciones o videos o incluso fotografías de actores políticos que habían sido tomadas en el pasado y que circulaban como actuales, o también fragmentos de una entrevista, por ejemplo, que se difundían sueltos sin tomar en cuenta la declaración completa y que le daban otro sentido a la respuesta o a la idea que había dado el candidato. También hemos observado que hubo desinformación sobre alianzas políticas y también rupturas entre candidatos y frentes políticos, y en mucho menor grado, y esto es llamativo, hubo desinformación sobre el tema de las propuestas. Y digo es llamativo porque quizás era uno de los pocos elementos argumentativos y tangibles y materiales sobre los cuales se podría basar la discusión pública en el tema electoral. La desinformación fue la minoría, creo, de temas de propuestas y estuvo relacionada sobre todo a temas controversiales como el aborto o temas económicos para generar falsas expectativas. Y ya acercándonos al día de la votación, empezaron a surgir muchas encuestas falsas
que buscaban mostrar una proyección electoral de determinados candidatos mucho mayor o desmerecer la percepción que tenía la población de algún candidato. Este formato continuó también en las horas posteriores a la votación, especialmente con resultados con el voto en el exterior. De hecho, recuerdo que la primera noticia falsa que circuló el día de las elecciones eran supuestas capturas de imágenes de cómo había resultado la votación en Japón y en los países del exterior que habían votado a primera hora de la mañana. Bueno, algo que me llama la atención, y es en esto en lo que me quiero centrar, que creo que fue una característica dominante en el proceso electoral y en el mapa de la desinformación de 2020, y es los constantes ataques que recibió el Tribunal Electoral desde el inicio del proceso hasta mucho después, cuando se trató de instalar una nueva narrativa de fraude electoral en las elecciones de 2020. Digo que resulta llamativo porque cuando hicimos el análisis de cuáles eran los actores políticos más afectados con noticias falsas, resultaba que la principal institución o actor político era el Tribunal Electoral y sus vocales. Hubo muchos contenidos, tanto desde las noticias falsas como desde el discurso público, por restarle credibilidad. Se iniciaron, como mencionaba, antes de la votación, para afectar la credibilidad del Tribunal Electoral y del sistema político en general, no solo el Tribunal Electoral. Tratando de encontrar alguna respuesta, pienso que esto puede deberse a la falta de credibilidad que había en la institución, pese a que se cambiaron los vocales electorales del proceso anterior que fue anulado por indicios de fraude. La institución en sí ya llegaba a este proceso con su credibilidad mellada. Eso puede haber sido un factor que hizo que este tipo de contenidos se difundan más fácilmente. Y por otro, creo que alimentar dudas e incertidumbres sobre el Tribunal Electoral podría haber afectado en cierta medida a todos los candidatos que no ganasen en primera vuelta, porque todos podrían haber alegado después, como de hecho sucedió, que hubo fraude en las elecciones. Esas son las dos respuestas cuando pienso por qué se intentó atacar tanto al Tribunal Electoral, pero creo que eso es un debate que estará abierto para el análisis posterior. Y como mencionaba, posteriormente a las elecciones surgió mucha información falsa que trataba de instalar la hipótesis de que hubo fraude electoral en las elecciones mediante denuncias infundadas. Incluso ahora que estamos próximos a al fin de las elecciones subnacionales con el balotaje en 4 regiones, aún se comparten bulos sobre, por ejemplo, el uso de servidores extranjeros en el cómputo, la existencia de un logo venezolano en el carnet de sufragio para vincular falsamente al Tribunal Electoral con el gobierno de Venezuela. Se denunciaban irregularidades en las actas que no pudieron ser probadas y demás. Para quienes están siguiendo este webinar desde el extranjero, cabe mencionar que el proceso electoral de 2020 fue avalado por todas las instancias de observación electoral que estuvieron en el país. Y para terminar, me gustaría hablar sobre los efectos de la desinformación. Para entender este fenómeno mucho más allá de la afectación en la calidad del debate público. En el marco de las elecciones, he anotado 4 efectos, que posiblemente hay muchos más y estaría bueno también analizarlo. El principal, pienso que es que la desinformación priva a los votantes del derecho a elegir a sus gobernantes en libertad, porque esta decisión está manipulada a partir del engaño. Un segundo efecto que me parece importante es que impide la deliberación democrática y que, como mencionaba al inicio de la exposición cuando hablaba de la polarización y de la radicalización de ideas, la desinformación termina promoviendo el aislamiento ideológico. Es decir, que estas tribus que están en los polos, en los extremos de la polarización, están encerradas en estas burbujas donde circulan bulos y circulan noticias falsas o engañosas, y no terminan nunca de encontrar un punto medio en el que puedan dialogar, y eso es una afectación que va mucho más allá del proceso electoral, sino de la democracia en sí, ¿no? Por supuesto que también genera incertidumbre en un proceso electoral como ocurrió en Bolivia. Habían muchas dudas sobre la transparencia del proceso,
sobre la credibilidad, sobre el padrón electoral, etcétera. Y también genera falsas expectativas, pueden ser positivas o negativas, sobre programas de gobierno, por ejemplo, y sobre el sistema político en general. Y finalmente, que creo que no es menor, el fenómeno de la desinformación en este contexto político y electoral termina restándole valor al periodismo y a la información de calidad, porque el usuario que no está habituado al consumo informativo frecuente o que acude a medios, que puede diferenciar las fuentes o que le interesa buscar el origen de la nota y rastrear, termina informándose como de todo un poco, ¿no? Y eso termina desacreditando la función del periodismo y su importantísimo aporte al sistema democrático. Eso es todo.